Imagina un viaje a través del tiempo, donde cada rincón y cada edificio cuenta una historia fascinante del pasado. Bienvenidos a La Curiosidad, lugar donde nos preguntamos todo, pero no resolvemos nada. México es un país lleno de lugares históricos y arquitectónicamente impresionantes, desde antiguas haciendas hasta majestuosos castillos. Aunque no todos los lugares fueron habitados por gente de la realeza, y no es común encontrar castillos como los que se ven en Europa, pero sí hay algunas construcciones que se pueden considerar castillos por su arquitectura y su historia. Entre los más destacados se encuentran 5. La ex hacienda de Chautla en Puebla, ubicada en el municipio de San Salvador el Verde, en el estado de Puebla, tiene una rica historia que se remonta al siglo XVIII, en un lugar súper bonito cerca de San Salvador el Verde. Al principio, era una gran propiedad dedicada a la agricultura y la ganadería, algo bastante común en esa época. En 1860, la hacienda fue comprada por Thomas Hillou, un inglés que llegó a México buscando oportunidades. Thomas hizo que la hacienda prosperara y creció bastante. Luego, se la dejó a su hijo, Eulogio Hillou, quien se convirtió en el primer arzobispo de Oaxaca. Eulogio era todo un innovador y trajo nuevas tecnologías agrícolas, como molinos de viento para el riego y maquinaria moderna. En 1898, durante el tiempo de Eulogio, se construyó el famoso Castillo de Hillou. Este castillo tiene un estilo inglés victoriano y fue diseñado como una casa de campo. Hoy en día, es una de las construcciones más emblemáticas de la hacienda. Durante el siglo XX, con la Revolución Mexicana y todos los cambios que ocurrieron en el país, muchas haciendas pasaron por momentos difíciles, y la ex hacienda de Chautla no fue la excepción. La cosa no pintaba bien hasta que, en los años 70, el gobierno de Puebla la compró y empezó a restaurarla y conservarla. Hoy, la ex hacienda de Chautla es un lugar turístico muy popular. Puedes hacer visitas guiadas, pasear en bote en el lago artificial, y es un sitio favorito para bodas y sesiones de fotos. También tienen un museo que cuenta la historia del lugar y cómo era la vida en una hacienda colonial mexicana. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad, vale la pena visitar la ex hacienda de Chautla. Es un lugar que combina historia, arquitectura y naturaleza de una forma súper interesante y bonita. Otro lugar con una historia mucho más interesante podría ser el siguiente puesto. 4. El Castillo de San Juan de Ulúa. El Castillo de San Juan de Ulúa es una fortaleza histórica ubicada en el puerto de Veracruz, México, y su historia es tan fascinante como turbulenta. La construcción de esta imponente fortificación comenzó en 1565, durante la época colonial, bajo el mandato del virrey Luis de Velasco, con el propósito de proteger el puerto de Veracruz, el más importante de la Nueva España, de los ataques de piratas y corsarios. Ubicada en una isla frente al puerto, San Juan de Ulúa fue testigo de numerosos eventos significativos. Al principio, la fortaleza era simplemente una torre de vigilancia, pero con el tiempo, debido a la constante amenaza de incursiones piratas, especialmente por parte de corsarios ingleses y holandeses, se fue ampliando hasta convertirse en una de las estructuras defensivas más importantes de América Latina. Durante los siglos XVI y XVII, la fortaleza fue reforzada y mejorada continuamente, con gruesas murallas y numerosos cañones. Además de su función defensiva, San Juan de Ulúa también servía como almacén para los bienes que llegaban de España y que se distribuían por todo el territorio novohispano. Uno de los episodios más notables ocurrió en 1683, cuando el pirata Lorencillo, junto con sus hombres, atacó y saqueó Veracruz. Aunque la fortaleza ofreció resistencia, finalmente los piratas lograron entrar y causar estragos, lo que resaltó la necesidad de seguir mejorando las defensas. En el siglo XIX, durante la Guerra de Independencia de México,
San Juan de Ulúa se convirtió en el último bastión de los españoles en México. Después de la independencia en 1821, la fortaleza aún estuvo bajo control español hasta 1825, cuando finalmente fue entregada a las fuerzas mexicanas. Más tarde, durante la intervención francesa y la invasión estadounidense en el siglo XIX, San Juan de Ulúa nuevamente desempeñó un papel estratégico. En estos tiempos de conflicto, la fortaleza sirvió tanto como base militar como prisión. De hecho, en los siglos XIX y XX, San Juan de Ulúa fue utilizada principalmente como una cárcel para prisioneros políticos y criminales. Entre sus muros, se vivieron historias de sufrimiento y resistencia, convirtiéndola en un símbolo de la lucha y la represión. En el siglo XX, la fortaleza dejó de funcionar como prisión y fue declarada monumento histórico. Hoy en día, San Juan de Ulúa es un museo y sitio turístico, donde los visitantes pueden recorrer sus antiguas murallas, mazmorras y patios, y aprender sobre la rica historia de la región y del propio castillo. San Juan de Ulúa no es solo un testimonio de la arquitectura militar de la época colonial, sino también un reflejo de los eventos históricos que han dado forma a México. Es un lugar donde si las piedras hablaran, contando historias de conquista, resistencia y el constante esfuerzo por proteger un puerto vital para la nación. En el puesto número 3 tenemos Oro Castillo, del que poco se habla y está a la vista de todos en la CDMX. Les hablamos de 3. La Casa de los Condes de Heras y Soto, ubicada en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Es una joya arquitectónica que refleja la opulencia y el estilo de vida de la nobleza novohispana del siglo XVIII. Su historia está llena de detalles interesantes que nos transportan a una época de esplendor colonial. La construcción de esta majestuosa casa data de finales del siglo XVIII. Fue mandada a edificar por don Vicente Manuel de Sardaneta y Legazpi, el primer conde de Heras y Soto, quien pertenecía a una familia influyente y acaudalada de la Nueva España. Don Vicente, al obtener el título nobiliario otorgado por el rey Carlos III de España, decidió levantar una residencia que estuviera a la altura de su nueva condición social. La casa es un excelente ejemplo del estilo barroco novohispano. Su fachada, ricamente ornamentada, presenta detalles labrados en cantera y balcones con herrería artística, que reflejan el gusto y la sofisticación de la época. El interior no es menos impresionante, con patios centrales, arcos elegantes, y salones decorados con finos muebles y obras de arte que muestran la riqueza de sus habitantes. A lo largo de los años, la Casa de los Condes de Heras y Soto fue testigo de numerosos eventos sociales y políticos. Como muchas otras residencias de la nobleza, esta casa servía no solo como hogar, sino también como un lugar de reunión para la élite de la sociedad novohispana, donde se realizaban banquetes, tertulias y bailes. Tras la independencia de México en el siglo XIX, la casa, como muchas otras propiedades nobiliarias, pasó por diversas manos y usos. En algunos periodos, fue dividida y adaptada para fines comerciales y residenciales, perdiendo en parte su esplendor original. En el siglo XX, la Casa de los Condes de Heras y Soto atrajo la atención de historiadores y conservacionistas que vieron en ella un importante patrimonio cultural. Se llevaron a cabo esfuerzos de restauración para devolverle su antiguo esplendor y preservar su valor histórico y arquitectónico. Hoy en día, la casa se mantiene como un importante monumento histórico. Ha sido habilitada para diversos usos culturales, y en ocasiones alberga eventos y exposiciones que permiten a los visitantes admirar su belleza y aprender sobre la historia de la nobleza novohispana. La Casa de los Condes de Heras y Soto no es solo una construcción antigua, es un reflejo del poder y la influencia de la nobleza en la Nueva España, así como de la transición de México hacia la modernidad. Sus muros y decoraciones nos cuentan historias de lujo, poder y también de los cambios sociales y políticos que han marcado la historia del país. En medio de la ciudad de Aguascalientes,
se alza una edificación que parece sacada de un cuento de hadas. Este singular castillo, con su arquitectura neogótica, es una de las construcciones más emblemáticas y curiosas de la región. 2. El Castillo Douglas. La historia del Castillo Douglas comienza en la década de 1920, cuando el inmigrante escocés John Douglas, un ingeniero de minas, decidió construir una residencia que reflejara sus raíces y su amor por la arquitectura de los castillos europeos. Inspirado por las fortalezas medievales de su tierra natal, John Douglas quiso traer un pedazo de Escocia a México. La construcción del castillo se inició en 1923 y se prolongó durante varios años. El diseño y la dirección de la obra estuvieron a cargo del propio John Douglas, quien supervisó cada detalle para asegurarse de que la edificación cumpliera con su visión. El castillo fue construido con materiales locales y refleja un estilo neogótico, caracterizado por torres, almenas y ventanas con arcos ojivales. Originalmente, el Castillo Douglas fue concebido como una residencia privada para la familia Douglas. Sin embargo, a lo largo de los años, la función del castillo ha cambiado varias veces. Durante la Revolución Mexicana y en las décadas siguientes, la propiedad cambió de manos en varias ocasiones y fue utilizada para diferentes propósitos. En algunos periodos, el castillo sirvió como sede de eventos sociales y culturales. En otros, se adaptó como una casa de huéspedes y, en momentos más difíciles, incluso se utilizó para fines comerciales. En el siglo XXI, el Castillo Douglas atrajo la atención de las autoridades locales y de la comunidad, quienes reconocieron su valor histórico y arquitectónico. Se llevaron a cabo esfuerzos de restauración para preservar su estructura y devolverle su antiguo esplendor. Hoy en día, el Castillo Douglas es un importante sitio turístico y cultural en Aguascalientes, abierto al público. El castillo permite a los visitantes explorar sus habitaciones, salones y jardines, ofreciendo una experiencia única que combina historia, arquitectura y un toque de fantasía. Además, el castillo alberga eventos culturales y exposiciones, manteniendo así su relevancia en la vida cultural de la ciudad. El Castillo Douglas no es solo una curiosidad arquitectónica, es un testimonio del amor de un hombre por su tierra natal y su deseo de compartir ese amor con su nuevo hogar en México. Con su estilo único y su rica historia, el castillo sigue siendo un símbolo de la diversidad cultural y la riqueza histórica de Aguascalientes. El puesto número 1, para sorpresa de nadie, es probablemente el castillo más icónico del país, no solo por su arquitectura, sino porque es el único castillo que verdaderamente albergó realeza. Por lo tanto, se le considera el único castillo real en todo el continente. 1. Castillo de Chapultepec. La construcción del castillo comenzó en 1785 durante el virreinato de la Nueva España, por orden del virrey Bernardo de Gálvez. Inicialmente, el edificio estaba destinado a ser una casa de descanso para los virreyes. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Francisco Vanvitelli y más tarde continuado por el ingeniero militar Manuel Agustín Mascaró. Sin embargo, la obra se detuvo tras la muerte de Gálvez y quedó incompleta por varios años. Durante el Segundo Imperio Mexicano, el emperador Maximiliano y su esposa, la emperatriz Carlota, eligieron el castillo de Chapultepec como su residencia oficial. Entre 1864 y 1867, el castillo fue redecorado y embellecido al estilo europeo, con jardines, fuentes y mobiliario lujoso. Maximiliano contrató al arquitecto Julius Hofmann para transformar el castillo en un verdadero palacio imperial. Tras la caída del imperio y el triunfo de la República, el castillo siguió sirviendo como residencia oficial, esta vez para los presidentes de México. Varios presidentes, incluyendo Porfirio Díaz, vivieron y gobernaron desde Chapultepec, utilizando el castillo tanto como residencia como lugar de trabajo. En el siglo XIX,
El castillo fue escenario de numerosos eventos clave en la historia de México. En 1833, el presidente de México, Anastasio Bustamante, ordenó la restauración y adaptación del edificio para convertirlo en la sede del Colegio Militar. Esta institución formaba a los cadetes del ejército mexicano, y el castillo adquirió un papel importante en la defensa del país. Uno de los episodios más dramáticos en la historia del castillo ocurrió en 1847, durante la guerra entre Estados Unidos y México. El 13 de septiembre de ese año, el castillo fue escenario de la batalla de Chapultepec. Los cadetes del Colegio Militar, conocidos como los Niños Héroes, defendieron valientemente la fortaleza contra las fuerzas estadounidenses, convirtiéndose en héroes nacionales. La batalla marcó un punto crucial en el conflicto y dejó una huella imborrable en la memoria histórica de México. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la transformación del castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de Historia. Desde entonces, el castillo ha albergado una vasta colección de artefactos, documentos y obras de arte que narran la rica historia de México, desde la época prehispánica hasta la Revolución Mexicana y más allá. Los castillos en México, aunque no tan numerosos como en otros países, representan una fascinante mezcla de historia, cultura y arquitectura. Cada uno de ellos cuenta una parte importante de la narrativa histórica del país, desde la época colonial hasta la independencia y más allá. Estas edificaciones no solo destacan por su diseño arquitectónico, que a menudo refleja influencias europeas adaptadas a los contextos locales, sino también por su papel en eventos significativos y su evolución a lo largo de los siglos. Recuerda tener cuidado, porque la curiosidad mató al gato.